¿Nunca se sintieron alejados de la realidad? El Internet para muchas personas, más que ser un entretenimiento, con el tiempo se convierte en un refugio. Un lugar donde da igual tu apariencia física. Un lugar donde puedes conocer a personas con tus mismos intereses y hobbies. Un lugar donde puedes silenciar y dejar de prestarles atención a todas las personas que te irriten o molesten. Un lugar donde no sos juzgado y los agobiantes problemas de la realidad parecen lejanos. Como si por un momento nos olvidáramos de la persona que somos en realidad y nos podemos volver lo que nosotros queramos, lejos de cualquier condicionamiento. Si se dan cuenta, es muy fácil ver personas que no tuvieron la fuerza suficiente para volver a afrontar la realidad y se sumergieron completamente en este escapismo ingenuo. Personas que descuidan su imagen, su salud y sus relaciones personales por lo que es al fin y al cabo una mentira. Un refugio de la realidad que los consiente y complace constantemente, pasando su vida detrás de un monitor y desperdiciando por completo la realidad. Un conformismo e ignorancia que tristemente es lo único que los hace felices. El arco de los niños perdidos comienza con Guts conociendo a esta niña llamada Jill. Esta terminó siendo secuestrada luego de escapar de su aldea. Luego de que Guts la rescatara, la niña lo lleva a su aldea para así brindarle algún lugar donde pueda descansar con tranquilidad. Y es entonces que entendemos de dónde nace esta necesidad constante por escapar de su hogar. Ella tiene un padre excombatiente, el cual luego de dejar de participar en el campo de batalla se volvió un alcohólico que maltrata a su hija y esposa, esperando a nuevamente tener la oportunidad de ir al campo de batalla a pelear, así darle nuevamente significado a su vida. Por otra parte, la madre de Jill parece ser una persona débil, la cual quiere a su hija pero no tiene la fuerza para oponerse a su esposo. Luego de que Guts sea rechazado por la aldea, se nos muestra cómo vive esta niña sus días. Su padre maltrata repetidamente a su madre y ella solo se limita a mirar con impotencia encerrada en su habitación, donde ambos echan la culpa mutuamente sobre el comportamiento de su hija. Una tortura diaria que ningún infante podría resistir. Sola en la oscuridad de su habitación, solo encuentra consuelo en el abrigo que le dio Guts, como si este hombre que la salvó sea una especie de nueva esperanza para ella. Quizá haciendo este paralelismo con la infancia de Guts, solo que en ese caso el infante se aferraba a la esperanza de una espada, la única herramienta que lo ayudaba a ser capaz de enfrentar a las injusticias del mundo. Jill decide ir a dormir junto a Guts y le devuelve su abrigo, explicando que siente una curiosidad y apego por él ya que viene de un lugar diferente. No importa que la niña no sepa cuál es, por lo menos sabe que es un lugar diferente a la tortura constante que vive todos los días y eso le otorga una esperanza, haciendo que duerma plácidamente en su regazo. Al próximo día, una manada de elfos ataca la aldea, casi como si estuvieran sacados de un cuento infantil. Un elemento fantástico poco común, al menos en esta altura del manga, pero a pesar de su aspecto infantil parecen poseer una gran crueldad y oscuridad en su interior, matando animales y personas como si fuera un juego. Al Guts asesinarlos, estos se vuelven cadáveres de niños, revelando que de alguna manera anteriormente estos elfos eran infantes. Es entonces que conocemos al antagonista de este arco, Rosine, uno de los antagonistas más trágicos e infravalorados de todo Berserk, la cual, tras mencionar a un personaje fantástico de un mito de su aldea, Picaf de los ojos rojos, es reconocida por Jill, diciendo que estaba segura que era su amiga de la infancia, Rosine. Tras que el hada logra escapar, Jill le cuenta a Guts a qué se refería con Picaf de los ojos rojos. Este era un personaje de un mito de su aldea. El cuento contaba que una vez existía un niño con apariencia de elfo, hijo de un matrimonio que siempre le brindó mucho afecto y cariño. Pero a pesar de eso, toda su aldea lo rechazaba por su apariencia, haciendo que el niño sufra todos los días. Es entonces que escucha sobre el Valle Brumoso, un lugar donde según rumores habitaban las hadas y vivían todas juntas en una imperecedera felicidad. El niño decidió escapar de sus padres y visitar el valle, donde por fin conoce a las hadas y siente que pertenece a un lugar. Pero estas rápidamente lo rechazan y le dicen que en realidad no es un elfo, sino que sus padres, luego de que caiga en una terminal enfermedad de bebé, lo trajeron al valle para intentar que las hadas lo curen. Ellas cumplieron su deseo, pero cambiando su apariencia en el proceso. Sus padres aún así estaban muy felices porque continuó vivo y lo criaron con mucho cariño. Es entonces que Picaf decidió volver a la aldea para encontrarse con sus padres, pero estos no se encontraban por ninguna parte. Por alguna razón, luego de salir del valle habían pasado 100 años, haciendo que sus papás desaparezcan. Picaf, arrepentido, lloró durante años, volviendo sus ojos finalmente de color rojo, pero sus padres jamás regresaron. Rosine era una amiga de la infancia de Jill, la cual amaba y estaba obsesionada con esa historia. Juntas jugaban hasta altas horas de la noche en el bosque, recogiendo todo tipo de tesoros. Rosine le tenía mucho cariño a lo que ella llamaba esta piedra mágica que había encontrado, la cual nosotros como espectadores reconocemos como Behelit.
aquella piedra que tiene el poder de conceder los deseos más oscuros y anhelados del ser humano que lo posea a cambio de un sacrificio. Ambas jugaban hasta el anochecer, ya que Rosine insistía con que se queden jugando hasta altas horas de la noche. Jill no entendía por qué, pero con el tiempo comprendió que era porque Rosine no quería volver a su casa, ya que sus padres discutían y la maltrataban diariamente. El maltrato y las discusiones eran tan constantes porque su madre fue violada antes de que Rosine nazca, dando a pensar al padre que en realidad Rosine no era su hija y maltratándola a ella y a su madre diariamente. A veces, Rosine volvía con diferentes heridas a jugar con Jill, y cuando ésta le preguntaba a qué se debían, su respuesta siempre era la misma. ¿Sabías que la historia de Pickaf en realidad no terminó así? Pickaf realmente era un elfo y vivió muy feliz en el Valle Brumoso con sus verdaderos padres. ¿Y sabes qué? Yo soy igual a Pickaf. También pertenezco al reino de los elfos. Esto es la ilusión escapista ingenua de una niña que solo busca cualquier esperanza mísera de un lugar mejor donde realmente pertenezca y no sea maltratada constantemente, malinterpretando las palabras que su padre le repetía a su madre todos los días. Rosine no es mi verdadera hija. Cada vez que hablaban de esta ilusión del reino de los elfos, una sonrisa se dibujaba en su rostro, la misma sonrisa que una vez pudimos ver en Griffith. Esta sonrisa que nos muestra que esta ilusión que persiguen los usuarios del Vegelit eventualmente llevaría a desgracias y tragedia. Una noche de lluvia, Rosine no pudo soportar más su dolor y se despidió de Jill con una sonrisa diciendo: «Adiós, amiga, me voy al reino de los elfos». Nunca se supo nada más de Rosine, y a los pocos días sus padres también desaparecieron. Guts le explica que lo más probable es que Rosine los haya sacrificado para cumplir su deseo, el cual todavía no tenemos del todo claro cuál fue, y procede a decidir que irá al Valle Brumoso a exterminar a su vieja amiga, diciéndole a Jill que vuelva a su hogar. La niña lo duda, pero decide seguirlo, porque el volver significaría que nada va a cambiar, que su vida siempre va a continuar igual. Guts, a pesar de toda la oscuridad y peligros que traía, le daba la esperanza de algo diferente que la saque de la tortura que significaba la vida para ella. Pero justo cuando está por ir, Rosine viene a buscarla. Ella intenta convencer a su amiga de que se vuelva un elfo y vivan juntas, llevándola a volar por el cielo, diciéndole que podría volar igual que ella si tan solo cede. Jill reflexiona que no sabía que el mundo fuera tan bello. Nunca pudo presenciar algo así desde su aldea. Ahí se sentía tan pequeña e insignificante, atrapada en una vida que odia, pero ahora junto a Rosine podía experimentar algo tan bello como si fuera algo rutinario. Posteriormente la lleva a conocer el valle y le hace probar la fruta que crece ahí. Le promete que en este lugar nunca hace frío y los frutos salen de los árboles todo el tiempo. Un lugar hermoso, lejos de cualquier adulto que pueda maltratarla. Por primera vez esta niña experimenta la felicidad junto a su vieja amiga. Algo que de alguna manera simboliza el escapismo de los seres humanos, el cómo preferimos vivir en una fantasía idílica que en la fría y dura realidad. Como esta puede tentarnos a abandonarlo todo y sumergirnos en este mundo de fantasía que nos promete una felicidad eterna. Jill, de hecho, le dice a su amiga: si hubiera sabido que el valle era así, habría venido contigo hace mucho tiempo. Pero aún así duda si volverse una de ellas y abandonar la realidad. Pero su amiga le pregunta: ¿acaso existe algo más bonito que volar en el cielo? ¿Acaso existe algo más bonito que esta irrealidad? Jill reflexiona sobre su decisión. Sabe que estos elfos atacan y comen humanos cruelmente. Es consciente de la oscuridad de este escapismo, de que es algo que está mal, pero aún así intenta justificarlo ingenuamente, diciendo que en parte eso es algo que también los animales hacen, queriendo justificar su crueldad desesperadamente para no abandonar esta esperanza que su amiga le dio. Posteriormente recuerda todas las desgracias y torturas que le esperan en el mundo real: tener hambre, tener frío, teniéndole miedo a los bandidos y a la guerra durante todo lo que le reste de vida, para siempre y por siempre. Reflexiona sobre que quizás su madre esté esperándola preocupada por ella, pero tiene miedo de convertirse en su madre, en alguien dócil, alguien sin la fuerza suficiente ni siquiera para proteger a su propia hija del abuso de su padre. Una persona que ve el sufrimiento como una normalidad y no intenta oponerse a él, o peor aún, una persona como su padre, la cual la pena y el dolor le hacen descargarse con sus seres queridos y neglige a su propia hija. Es en ese momento donde duda y está a punto de escapar de sus miedos y dolor, uniéndose a la fantasía de Rosine, que el grupo de elfos parece empezar algún tipo de juego, un juego donde juegan a lastimarse y matarse entre ellos, bailando con los cadáveres de sus compañeros como si nada importaría. Esto representa la oscuridad del escapismo que le propone Rosine. No existe una salida fácil, no existe nada en este mundo que no requiera sufrir, no existe esta fantasía infantil de elfos felices en un valle que Jill tanto desea. Rosine aún así intenta convencerla de que se una a esta utopía, diciéndole que no importa si está mal o le repugna, incluso cuando vuelva a su aldea encontrará violencia y maltrato, sentirá frío y golpizas, tendrá que resistir y hacerle frente a todas estas cosas.
Le pide que recuerde los únicos momentos de felicidad que vivió en toda su vida, jugar en el bosque junto a su querida amiga, lo fáciles que eran esos días en ese entonces, como en esos pequeños momentos se olvidaba del dolor y la tristeza que conllevaba vivir. Le dice que todo lo que alguna vez quiso está en esta fantasía que ella creó para ambas. Jill finalmente parece sucumbir al deseo de su amiga y lentamente se relaja para ser transformada en un elfo. Pero es entonces que Guts aparece salvándola de esta y luchando contra Rosine. Una batalla que llega a tal punto que Guts quema casi toda su tierra y todos los elfos que la seguían. Es entonces que Rosine toma una nueva apariencia, una muchísimo más repugnante y maligna, como si se hubiera desligado de toda humanidad al intentar cumplir su deseo de una fantasía escapista. Pero aún así sabemos que en el fondo todavía sigue teniendo las intenciones de aquella niña pequeña que amaba jugar con su querida amiga, diciendo que no importa si toda su tierra había sido destruida, ahora que tenía alas y podía volar, se llevaría a Jill y juntas empezarían una nueva fantasía en otro lado, desesperadamente buscando otra esperanza de escapar de la realidad. Mientras lucha, Rosine parece tomarse todo como un juego, diciendo cosas infantiles e ingenuas como si todavía siguiera siendo esa pequeña niña, pero con una maldad macabra en cada una de sus palabras. Finalmente, Guts logra matarla apelando a la poca humanidad que al monstruo le quedaba, usando a Jill como carnada, dejándola ser consumida por las llamas. Estaba seguro que Rosine no lo permitiría y la salvaría, aferrándose a la esperanza de ir a algún lugar, al que sea, lejos de todo esto, al lado de su amiga más querida. Finalmente, Rosine termina en un estado deplorable y es Jill la que va a consolarla en sus últimos momentos. Aquel día en el que Rosine escapó y llegó al Valle Brumoso, no encontró ningún elfo. Aquella fantasía de pertenecer a otro lugar feliz, lejos de todo maltrato y sufrimiento, no se cumplió. Aquello que usó para sobrevivir a su cruel realidad, aunque sea una mentira, era solo un cuento infantil. Los elfos no existían. Es en esa desolación que su padre y madre vinieron a buscarla, golpeándola y regañándola por haberles hecho perder tiempo buscándola en la noche. Esto era algo demoledor para la pequeña niña, un golpe de realidad que le mostraba que esto era lo que le esperaba el resto de su vida. Sufrimiento, maltrato, impotencia. No existía nada más que eso en su cruel subsistir. Es entonces que al sangrar, el Behelit le cumplió su más añorada fantasía. Desaparécelo todo. Haz que los elfos y las hadas sean reales. En sus últimos momentos, justo antes de morir, se arrepiente de todo lo que pasó. Le pide perdón a su madre y a su padre y vuela en el cielo. Quería volver a su aldea, quería volver a disfrutar de un plato de comida junto a su familia. Quería volver a jugar con su querida amiga en el bosque. Quería de vuelta las pocas cosas buenas que la realidad le brindaba. Pero no había caso. Ya había deseado que todo desaparezca. Sus padres estaban muertos por su culpa. Al volver a su aldea y no encontrar a sus padres, Picaf el marginado lloró y lloró hasta que sus ojos hinchados se volvieron rojos. Luego de lo acontecido, Jill es encontrada por su padre borracho, el cual le pide que vuelva a la aldea y nuevamente intenta golpearla. Pero la niña tenía otros planes. Iba a seguir a Guts, la última esperanza que tenía de escapar de su agónico hogar. Jill lo persigue y le suplica que por favor la lleve con él, no importa a dónde, simplemente a un lugar que no sea su hogar. Es entonces que Guts la confronta. Le dice que allá afuera de su aldea todo es un infierno. Guerra, muerte, gente cruel, egoísta, avara. Un sufrimiento constante, el cual Guts afronta todos los días. Y le dice a la niña que no existe un paraíso al que pueda escapar. Todo allá afuera era un campo de batalla. Que era hora de que abandone todas esas ilusiones infantiles que anteriormente condenaron a su amiga. Y finalmente se despide, mientras a gritos la niña le suplica que pare y que vuelva con ella. Que en su aldea nadie era amable y todo el mundo la odiaba y maltrataba. Pero Guts le dice que vuelva, que dé la mejor lucha posible, en su propio campo de batalla que la vida le asignó. Finalmente, Jill sale de la cueva y presencia un hermoso cielo, pero que de ninguna manera era un espectáculo que derrita su corazón, como aquella vez que voló junto a Rosine. Era algo más frío y desolador, como la calma que viene luego de una tormenta. Pero aún así desde la tierra podía valorarlo. Valoraba su sutil belleza que la vida le permitió presenciar. Toda esta experiencia que vivió, finalmente se llevó por completo su infancia. Ya no era una pequeña niña que vivía con la ilusión de un cuento de hadas mientras era víctima de la crueldad y maltrato de la realidad. Quizás no era tan fuerte como Guts, pero aún así iba a enfrentar a la vida. Con sus gritos, quejas y llantos, iba a afrontarla cada día, y quizá de esta manera logre que las cosas algún día cambien y dejen de sentirse como un infierno. Finalmente consiguió la fuerza para ser feliz afrontando la realidad, y en su pequeño pueblo, iluminado por un precioso y lejano cielo azul, iba a empezar su propia pequeña batalla.
Es difícil para mí explicar por qué considero tan importante el mensaje de esta obra, qué es lo que me conmueve tanto de todas las situaciones que plantea, pero creo que puedo hacer el intento. Simplemente pregúntense por qué triunfa tanto el género Isekai en el anime, un género exclusivo de protagonistas que son unos fracasados en el mundo real, pero que al morir van a un nuevo mundo, un mundo lleno de personas que los adoran, donde ahora los poderosos pasan a ser ellos frente a las injusticias de la vida, donde cada mujer existente se enamora de ellos y los desean, donde cada día aparece una nueva aventura llena de felicidad y emoción. Esto triunfa tanto porque nace de una necesidad, la necesidad de esas personas para las que la vida conlleva un sufrimiento interminable. Toda su vida fueron excluidos, las mujeres parecían tenerles asco, son humillados día tras día por sus compañeros y cada día pareciera pasar sin más, sin que ninguna de las cosas cambien. Esas personas encuentran en los Isekai una esperanza, se identifican con su protagonista. Yo también soy un fracasado que nadie quiere. Quiero estar en el mismo mundo que él. Quiero ser aceptado, quiero ser poderoso, quiero ser deseado y quiero dejar de ser impotente frente al mundo. Este escapismo no termina con la necesidad, solo hace el dolor y la agonía un poco más llevadera. Y no solo pasa con los Isekai. ¿Qué hay de los Slice of Life en general? Series que tratan de un grupo de amigos pasándola bien, que nos hacen parte de sus chistes internos y aventura. O quizás los más familiares, una familia perfecta donde se quieren entre sí y el amor parece lo más importante. Todas estas series nacen y se nutren en base a una necesidad, la necesidad de los espectadores por afecto, aquellos deseos que nunca se cumplen. Miran por una pantalla la vida que jamás podrán conseguir, los deseos que nunca se cumplirán, el afecto que nunca conseguirán y las ilusiones que jamás se harán realidad. Por eso este arco de Berserk significa tanto para mí, porque nos dice que es hora de madurar, hora de hacerle frente a las injusticias y desgracias de nuestra vida, y que intentándolo quizá logremos que las cosas cambien. Quizá no que se vuelvan perfectas como nuestras fantasías, pero sí podremos experimentar lo que realmente significa vivir. Nos dice que la realidad vale más que nuestras fantasías ingenuas, que dejemos de refugiarnos en mentiras y que nos esforcemos por lograr que la vida sea cada vez menos difícil. Nos inspira a que libremos nuestra pequeña lucha en el campo de batalla que la vida nos asignó.